también le hemos contado que y en medio de todas las informaciones de esta semana, este lunes el presidente Sebastián Piñera ya va a enviar al Congreso el proyecto de ley corta que busca aumentar la pensión básica solidaria. Claro, en una semana muy relevante porque se retoma también la tramitación del cuarto retiro de fondos previsionales en la Comisión de Constitución este miércoles. Vamos a conversar sobre estas materias con la presidenta del Senado, Jimena Rincón. Gracias por el contacto, senadora, muy amable. Buenos días. Muy buenos días a ustedes. Senadora, partamos hablando de esta ley corta que envía el gobierno en materia de pensiones, que básicamente modifica los montos de la pensión básica solidaria, amplía también el universo de personas que podrían aspirar a esta herramienta hasta el 80% de la población más vulnerable. ¿Le parece un buen proyecto para abordar estos temas, considerando el contexto previsional en el que estamos, senadora? Bueno, nosotros lo dijimos hace ya algunos meses atrás, cuando nos llegó finalmente el proyecto de ley de pensiones a la Comisión de Hacienda. Al escuchar a los expertos, señalamos que no había tiempo para poder sacar una ley de cambio al sistema de pensiones en nuestro país y que creíamos que teníamos que irnos por una ley corta que separara el tema de la pensión básica solidaria. Incluso señalamos que sería muy bueno que nuestro país pudiera por fin construir una pensión básica universal. Y esto es lo que termina finalmente haciendo el Ejecutivo. Ahora, es una ley corta que lamentablemente es demasiado corta porque debiera aprovechar de poner otros temas, lo hemos dicho, encima de la mesa, como por ejemplo el tema de las tablas de mortalidad, la tasa de interés técnico. La senadora Goich ha señalado que es necesario poner el tema del ahorro de los hijos, de los recién nacidos, y al parecer, porque todavía no conocemos el texto, a pesar de que se anunció hace ya 2 semanas, no se ha aprovechado el espacio para incluir estos temas. O sea, insuficiente a su juicio. Creo que se pierde una oportunidad, porque si hay algo que está claro es que el actual sistema no es un sistema que esté pagando buenas pensiones, y con los cambios que nosotros hemos planteado se podría al menos mejorar de manera sustantiva el monto de las pensiones hoy día y no esperar a 10, 15 años más. Y para que se entienda también, senadora, con esta ley corta, ya bueno, cuando se vayan conociendo también algunos de sus alcances, que comience con discusión inmediata, ¿qué es lo que se podría o en qué se podría avanzar, digamos, pensando a corto y mediano plazo, ¿no? Bueno, uno de los temas que va a abordar, o el tema que va a abordar esta ley corta, de acuerdo a lo que ha dicho el gobierno a través de los ministros, es aumentar universo y monto de la pensión básica solidaria. Y eso ya construye, ¿no es cierto?, la idea de tener una pensión básica universal. ¿Qué debiéramos agregar en esta discusión? El tema de las tablas de mortalidad, el tema de la forma de cálculo de la tasa de interés técnico y además eliminar, y eso ya se aprobó de hecho en los trámites legislativos, el factor de ajuste que tiene hoy día el sistema. Si se hicieran esos cambios hoy día, mejoraríamos ahora las pensiones de muchos trabajadores de nuestro país. Senadora, pero ¿usted cree que vale la pena avanzar en este proyecto, así como lo ha presentado el gobierno, sin los agregados que usted plantea? Se lo pregunto porque queda poco tiempo de trabajo legislativo, hay muchos otros proyectos también que están en discusión, y porque el tema previsional al final, que se planteaba como una gran reforma, va a quedar reducido a un aspecto pequeño y el próximo gobierno de todas maneras tendrá que abordar el tema previsional grande. Por eso le pregunto si vale la pena. A ver, es que es muy difícil si el gobierno está... Primero, el gobierno es el que tiene la iniciativa en estas materias, por lo tanto, si no es el gobierno el que manda este tipo de proyectos en materia de seguridad social, no es posible discutirlos. Segundo, si lo envía y aumenta el monto y aumenta el universo de quienes tienen derecho a la pensión básica solidaria en el país, creo que es imposible negarse a aprobarlo. Okay. Tercero, tenemos que tratar nosotros en el Parlamento de meter estos otros temas que si no cuentan con el patrocinio del Ejecutivo no vamos a poder discutir. Pero creo que hay que apretar al gobierno, en el buen sentido de la palabra, para que se abra a incluir estos otros temas que hoy día mejorarían las pensiones del resto de las personas que no califican para la pensión básica solidaria. Claro, y cuando esto se va a comenzar a discutir, debatir, justo en los días en que también se va a votar el cuarto retiro, senadora, ¿cómo se entremezclan ambos temas que uno dice que van por carriles separados, pero inevitablemente uno podría estar por sobre el otro o ir mimetizándose en el camino?
El ministro Melero dijo ayer, y me puedo equivocar en la exactitud de las palabras, pero dio a entender, después de la parada militar, cuando señaló que hoy día se mandaba el proyecto de ley, que este era un argumento más, así creo que lo dijo, para rechazar el cuarto retiro. La verdad es que si queremos ponerle ingredientes que rechacen el cuarto retiro, tenemos que asociarlo. Y para asociarlo, el meter el término de las tablas de mortalidad como se aplican hoy día, el poner una modificación a la tasa de interés técnico, el retiro programado, el incluir la eliminación del factor de ajuste, créanme que efectivamente sería potente para poder discutir o no discutir el cuarto retiro. Pero ¿de qué forma están vinculados, senadora? Porque finalmente... Están vinculados en la medida... Sí. Están vinculados en la medida que si yo veo que mi ahorro se va a traducir en una buena pensión, obviamente que no le voy a querer sacar dinero a ese ahorro. Pero si da lo mismo lo que tenga ahorrado, porque siempre voy a tener una mala pensión, al final del día no importa mucho retirar o no retirar. Y, un incentivo, digamos. Exactamente, un incentivo que tenga sentido. Y voy a poner un ejemplo. Todos los años, cuando uno tiene su pensión en el sistema de retiro programado, te calculan un factor de ajuste y te lo restan del monto ahorrado, por lo tanto va disminuyendo el monto de tu pensión. Al año siguiente, si no te mueres, no te reponen lo que te quitaron a efecto de prevenir, ¿no es cierto?, tu muerte y el seguro para tu familia. Si ese factor de ajuste hoy día se terminara, dejarían de reducir año a año el monto de lo ahorrado para la estimación de la pensión. Por lo tanto, si le queremos poner incentivos reales a que la gente entienda que el ahorro tiene sentido, creo que eso se traduce, ¿no es cierto?, en que las personas quieran efectivamente ir aumentando su ahorro y no disminuyéndolo. Senadora, de todas maneras, ¿usted cree que... independiente del trámite de la ley corta, yo entiendo el vínculo, pero ¿en el Senado estarán los votos para aprobar este proyecto del cuarto retiro? No sé, no puedo responderlo, no tengo la bolita mágica para saber qué van a pensar mis colegas y pero obviamente va a depender pero si de tiene las conversaciones de pasillo, claro. Senadora, eso le pregunto. Se ha ido aclarando de alguna manera. Estos días, créeme. Sí, se ha ido aclarando estos un días, poco. Cada uno ha estado en su región en estos días, salvo yo que he tenido que estar en las actividades oficiales, así que hoy día recién nos vamos a reencontrar nuevamente para hacer conversaciones y ver en qué está cada uno. Sí, se ha ido de alguna manera aclarando, por ejemplo, la Cámara de Diputados y hasta el propio ministro Melero u otros parlamentarios del oficialismo decían continúa en la Cámara, pero se cae en el Senado. Y lo decían la semana pasada, antes del receso del 18. Insisto, no puedo decirles que se vaya o no vaya a caer en el Senado. No he conversado con mis colegas y esta semana nos volvemos a encontrar después de las actividades, ¿no es cierto?, oficiales en todo el país. Senadora, volviendo al proyecto de esta agenda corta, esta ley corta de materia de pensiones, ¿usted cree que hay espacio para subir los montos que se están comprometiendo? Se lo pregunto porque ya se hizo un aumento de la pensión básica solidaria en diciembre del 2019, ¿no? Después del estallido social fue uno de los temas que se abordó rápidamente y se subieron los montos hasta 176.000 pesos que reciben hoy día los mayores de 80 años. Por eso le pregunto si es posible subir esos 177.000 que propone el gobierno. Va a depender de la disposición del Ejecutivo. Obviamente siempre uno quiere, como un parlamentario, como representante de la ciudadanía, mejorar las pensiones. De hecho, estos días me he llenado entre ayer y hoy de mensajes de muchas personas que me escriben a lo largo del país, también de mi región, en la que me señalan si van a ser incorporados los exonerados, qué va a pasar con los de las leyes especiales, que obviamente son personas que trabajaron, que tuvieron una situación compleja en su vida y que han quedado fuera de las discusiones de pensiones a lo largo de la discusión histórica. Entonces, esto va a ser parte, por cierto, de la discusión en la Cámara de Diputados en primer trámite y en el Senado en el segundo. Y en lo que tiene que ver con el cuarto retiro también hay muchos parlamentarios que ya han adelantado su opción de, más allá de terminar con las AFP, como el propio diputado de la Vaca decían, el retiro del 100%, que es una forma de... Sí, ayer escuchaba al senador Moreira que señalaba que él estaba por el retiro del 100%.
Y si avanza esa discusión, ¿a usted qué le parece? Y ahí contemplando ya en ley corta, en la ley de fondo que hay que hacer en los fondos provisionales, si es que finalmente se comienza a caminar esta iniciativa. Yo creo que discusiones tan importantes como esta las tenemos que hacer transparentemente a la ciudadanía para poder contarles qué significa aprobar una ley de esa naturaleza. Y obviamente dentro de ese análisis hay que tener claro que los fondos, los ahorros de todas y todos los trabajadores de nuestro país están invertidos en los distintos mercados de capitales, tanto nacionales como internacionales. Y una ley de esa magnitud significaría obviamente efectos en los ahorros, y lo que uno tiene, que está traducido, ¿no es cierto?, son cuotas en el mercado, obviamente tendría un efecto que significaría menos dinero y no más dinero. Bien, senadora Rincón, veremos qué es lo que ocurre esta semana. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día ambos.